Bueno, buenas tardes, compañeros y maestros. Continuando con nuestro ciclo de conferencias online de la materia Desarrollo de Habilidades Gerenciales. El día de hoy mi equipo tiene el gusto de presentar a Daniel Eloy Hernández Garcés, eh, de, actualmente con el puesto de asesor de crédito, con la edad de 26 años. Podemos decir que cuenta con una amplia experiencia en el manejo de personal y en las habilidades gerenciales. Ha tomado distintos cursos y nos puede dar una retroalimentación muy grande. Adelante, Daniel. Hola, muy buenas tardes. Como bien me presentan, mi nombre es Daniel Hernández, tengo 26 años. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Monterrey, aunque mi experiencia laboral como gerente la tuve en la ciudad de Poza Rica hace un aproximado de 6 años. Estuve trabajando para la empresa operadora de cinemas, que se denomina como Cinemex, en el puesto de subgerente del área de concesiones. También atendí el área de recursos humanos y tesorería durante mi capacitación y formación en la empresa. Les menciono que la oportunidad de desarrollar el puesto de gerencia en esa empresa se dio bajo desarrollo y crecimiento personal en un plazo de 6 años que estuve trabajando con ellos. Desarrollé varias actividades. En los últimos 3 años estuve ya involucrándome en el área de gerencia, que fue donde adquirí la mayor parte de la experiencia y donde me terminé de capacitar para este puesto. Inicialmente tomé el área de recursos humanos y tesorería, que son las áreas de formación y crecimiento para la gerencia dentro de esa empresa. Durante un aproximado de 8 meses estuve coordinando las capacitaciones, coordinación de actividades de piso y también todas las actividades administrativas desde gerencia y todo lo que tiene que ver con el área operativa del día a día, con también la facilidad de involucrarme en la demanda y en las actividades diarias del área operativa de gerencia, y pues también apoyando el área operativa de staff y coordinadores, que a final de cuentas pues involucra una cosa a la otra, ¿no? En general, el puesto de gerencia es efectivamente un puesto de responsabilidad, un puesto con bastantes actividades y bastantes, eh, bueno, bastantes variaciones en cuanto al trabajo que se puede presentar día a día, dado que pues tenemos que estar preparados para todas las eventualidades que se puedan presentar, tanto eventualidades de tipo administrativo como eventualidades de tipo operativo. Al menos en mi caso o en mi experiencia, algo que fue también para mí muy grato es que era una gerencia mixta, teníamos ambas funciones, y pues la opción en adelante, como les menciono, posterior a haber estado en tesorería y recursos humanos, me pasaron a un área que es completamente operativa, es el área de concesiones, que todos debemos de conocer, es donde está pues todo el consumo de alimentos y bebidas del cine, desde lo que va en la dulcería hasta el lugar de su película. Sinceramente, esta fue la parte que a mí me llamó más la atención, que a mí me involucró más, dado que pues era de más atención, más servicio a clientes, involucrarse más con el personal, estar pendiente con ellos y estarlos apoyando en el momento, y pues obviamente atender de forma inmediata todas las necesidades del cliente. Se darán cuenta que servicio al cliente es una de las áreas que a mí más me ha gustado, tanto que a la fecha, y como se los comentaba hace un momento, con mis actividades actuales de asesor de crédito, que es a lo que me dedico actualmente, pues estamos al día y muy constante en comunicación con clientes para pues resolver problemáticas y eventualidades que se presentan. Me interesaría saber de forma un poco más detallada, aunque ya lo platicamos hace un momento, qué es lo que les interesa conocer o saber del área de gerencia. Sí, tenemos preparadas algunas preguntas. De hecho, esto era como una ronda de preguntas de nosotros hacia ti, que es que
podernos involucrar o conocer de primera mano a una persona que haya tenido más experiencia en este caso. Empezamos con Dariana. Tus preguntas, por favor. Hola, sí, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por brindarnos un poco de tu tiempo. La primera pregunta que tenemos o que tengo es si en tu desarrollo como gerente has presentado en algún momento alguna problemática de salud a causa de estrés. Oh, muy buena pregunta. Afortunadamente no ha sido el caso conmigo. No he presentado una complicación grave de salud a causa de estrés, aunque pues todos lo sabemos en el día a día, incluso ustedes como estudiantes, pues vivimos estrés por diferentes factores, diferentes situaciones diarias. Yo creo que lo que es importante es saber manejarlo. Una teoría que aprendí dentro de gerencia es de que debes de aprender a canalizar ese estrés. De hecho, cualquier emoción, no solamente tratándose del estrés, es importante aprender a canalizarlo para obtener resultados positivos y no negativos de ello. ¿De qué forma? Yo, al menos de forma personal, he escuchado a muchas personas decir, yo soy de las personas que trabajan mejor bajo presión. Y efectivamente, cuando aprendemos a trabajar bajo presión, es porque ya sabemos dominar nuestro estrés, ya sabemos dominar ese factor que nos puede llegar a afectar, pero lo podemos potencializar para emplear ese impulso hacia nuestras actividades diarias. Otra cosa muy importante para aprender a manejar el estrés es evitar ser monótonos y pensar que todo es trabajo. Obviamente tenemos que tener la madurez y estar totalmente centrados en nuestras responsabilidades en el día a día, pero también no debemos de olvidarnos de que tenemos una vida fuera de, que tenemos amigos, conocidos, familia, que a final de cuentas son las personas que siempre están contigo ahí y estarán contigo en el momento en el que necesites apoyo. Además de no dejar de lado tus actividades personales, todo lo que te apasiona, todo lo que para ti es importante, lo que a ti te hace sentir bien, porque eso es lo que te va a ayudar a controlarlo, a mantenerte dentro de cordura para evitar efectivamente que el estrés nos llegue a afectar tanto psicológica como físicamente. Ok, muchas gracias. Mira, la siguiente pregunta es, ¿qué consejos o qué tips nos podrías brindar o nos podrías dar para adquirir una capacidad de aprender a hablar en público, perdón, de manera correcta? ¿O qué prácticas, qué hacías tú para, no sé, perder el miedo, tal vez? Efectivamente, ese es el primer punto, el perder el miedo a pararse frente a personas que conozcas o hasta cierto punto tal vez desconozcas y tener confianza en que dominas o sabes de lo que estás hablando. También no comprometer de más tus palabras hacia un tema, porque eso te va a poner nervioso, te va a sacar de contexto y va a ser algo que se va a notar, ¿no? Además de que efectivamente para aprender a manejar, aprender a manejar una audiencia y hablar en público es muy importante, efectivamente, tengas dominio del tema, pero lo más importante es tener seguridad. En otro caso, para poder hablar en público es muy importante que nutras tu vocabulario, que estés involucrado en el tema para que tu fluidez sea mayor, tengas más herramientas para comunicarte. De ahí en fuera, pues el material de apoyo puede ser necesario, que en algunos casos las personas lo ven como algo informal, lo ven como que no conoces el tema y que necesitas, por decirlo así, respaldarte en algo, pero cuando el material de apoyo es sustancial y tiene lo elemental para encauzar el conocimiento o encauzar el tema, no está de más.
Bueno. Ok, muchas gracias por tu retroalimentación en cuanto a esas preguntas. Consideramos que son temas muy importantes, como bien lo vimos en clase, pero de primera mano creo que tú nos pudiste dar una buena experiencia en eso, un buen consejo. Seguimos con Ulises. Tus preguntas, por favor. Sí, buenas tardes, Daniel. Primero que nada, muchas gracias por darte el tiempo para Sí, mucho gusto. explicarnos un poco tu experiencia sobre un puesto ya gerencial y para dominar ya en este ámbito. Y bueno, una pregunta que me importa mucho es que cuando un compañero no realizaba su trabajo de una manera adecuada, eh, Claro, es un gusto. ¿cómo es que te expresabas con él para resolver este problema, para darle un... Te entiendo, Ulises. Efectivamente, en el tema de retroalimentación es muy importante para empezar el tema de la confianza, ¿no? Debes de entablar una relación sólida con tus compañeros de trabajo, con tus colaboradores, para que ellos se sientan en confianza en el momento en el que tú los arribes y pues te tengas que comunicar con ellos, porque a final de cuentas es eso, es comunicación. Hay que tratar de ser suaves, pero al mismo tiempo no perder la objetividad de cuál es el mensaje que se trata de transmitir. En otro caso, al momento de individualizar con una persona en particular, cuando tienes hasta cierto punto que, vamos a llamarle la atención o hacerle ver un error, es muy importante para empezar cuidar su confidencialidad, perdona, porque eso lo va a mantener firme sin que se desmoralice o que llegue a sentir un agravio emocional al momento en el que tú estés con él teniendo una conversación personal. También eso es muy importante, que sea personal, para que no haya pues rumores o que la información se llegue a transversar y que otras personas lo vayan a tomar de una forma que no es, ¿no? Porque a final de cuentas, de forma individual, dos personas se entienden mejor y pues cuando es una situación personal, se trata de forma personal, y ya cuando involucra a terceros o se debe de involucrar a más personas, obviamente son las necesarias, son las elementales, y pues también debe de ser en un ambiente de confianza. Algo también que a mí me parece muy importante en el tema de una retroalimentación, y creo que siempre lo he tratado de manejar así, es hacerle saber primero a la persona cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus aciertos, para que obviamente no descuide esa parte, y posterior a eso ya empezar a hacerle saber sus áreas de oportunidad o cuáles fueron sus errores durante la operación, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo. Y mi siguiente pregunta es un poco va de la mano con esto último que acabas de comentar, que es precisamente que en ocasiones cuando había demanda de clientela, considerabas que tu personal va en el lugar idóneo para que si hubiera un orden y un flujo adecuado y no se desesperara tanto el personal como la clientela en cuestión de estrés y tiempo. Claro, te entiendo. Efectivamente, Ulises, es muy importante tener en cuenta que la operación es muy variada, y más cuando se trata del tema de servicio a clientes, pues por política y también por cordialidad, el cliente siempre va a ser primero, siempre debes de tratar de cuidar la experiencia del cliente, obviamente sin descuidar la experiencia del cliente externo, porque también nuestra área de trabajo es un área de convivencia, es un área de desarrollo, es un área pues a final de cuentas, de convivencia con tus compañeros. Y pues es muy importante que, como lo comentaba hace un momento, haya comunicación y también haya mucho apoyo. Como te menciono
En el área de operaciones en la que me desarrollé últimamente como parte de concesiones, había muchas ocasiones en las que la demanda y la operación sinceramente nos desbordaba, nos sobrepasaba, pero creo que el estar presente y el estar participando y el estar colaborando con los demás, además de que tu presencia como gerente da formalidad al hecho de que estés tú en el lugar para resolver o atender cualquier situación. Eso le da tranquilidad al cliente, también le da tranquilidad a las personas que están operando detrás de la barra o detrás de la operación. También les da tranquilidad de que te tienen en el momento ahí para poder apoyarlos en cualquier situación. Afortunadamente, pues como te mencionaba, mi puesto fue de desarrollo, entonces tuve que pasar por las áreas operativas. Me considero que dentro de Cinemex era una persona que me encontraba suficientemente capacitada para atender cualquiera de esas situaciones. Y pues eso es lo que creo que es la respuesta a lo que tú me preguntas, ¿no? El trabajar de forma sinérgica con tus compañeros, el que te vean ahí, el que sepan que estás para apoyarlos y obviamente estés también tú involucrado en la operación. Eso es lo que hace que haya tranquilidad de ambas partes, tanto de las personas que estamos operando como de los clientes. Perfecto, muchas gracias por tu retroalimentación en esos temas. Igual un tema muy importante que tratamos en clase y que sí es muy importante la comunicación con terceros para que, como dices, no se creen rumores o descontentos entre nuestro personal. La siguiente expositor sería Josué, por favor. Sí, antes que todo, mucho gusto, Daniel. Es un honor tenerte aquí en esta conferencia. Y bueno, mi pregunta va más enfocada en el tema de trabajo en equipo, que es que nosotros en nuestra clase aprendimos que un gerente debe saber todo sobre las actividades de trabajo de sus subordinados. Y de eso va mi pregunta. ¿Cómo se desenvuelve usted para lograr esto? ¿Y en qué actividades de su trabajo cree que es importante lo anterior? Muy bien. Respecto a mi trabajo actual, efectivamente es muy importante el hecho de que domines el tema en cuanto a créditos, pero vamos a centrarnos sobre el tema de la gerencia. Efectivamente es muy importante y como se lo comentaba hace un momento tu compañero Ulises, que estés involucrado y que conozcas la operación de la empresa para que bajo cualquier circunstancia o para cualquier circunstancia haya un plan de acción inmediato y puedas resolver la situación. Entonces, yo creo que la capacitación y el aprender a involucrarte en las actividades diarias, el no descuidar el tema del servicio y no descuidar el tema de la previsión también es algo muy importante. Pues la administración involucra eso, obviamente para evitar caer en una situación que te llegue en determinado momento a estresar o frustrar o ponerte en aprietos es muy importante. Previamente, que hayas hecho una previsión de cuáles son los elementos a tener, por decirlo así, previstos, vuelvo a decir la misma palabra, de qué es lo que tienes que prever para la operación, con qué tienes que estar preparado antes de recibir a tus clientes. Y en otro caso, también es muy importante que haya un plan de capacitación sólido, no solamente para ti, sino para las personas que van a estar operando, que te van a estar apoyando, que van a colaborar contigo en un proyecto, en un trabajo. Es muy importante que les hayas planteado cuál es la estrategia, que les hayas planteado cuál es el objetivo y que en todo momento se esté supervisando que los resultados se vayan enfocados a lo que estás buscando y que no solamente tú de forma personal, hablando como gerente, estés involucrado en lograr ese objetivo, sino que todo tu equipo se sienta con el mismo ánimo que tú, se sienta con el mismo compromiso que tú, obviamente cada quien desde su área de
responsabilidad o desde su trinchera, como lo llegamos a decir de forma coloquial, pero a final de cuentas la meta es la misma. Muy interesante lo que dices. Creo que lo podríamos relacionar con cuando nos dicen que nos pongamos la camiseta, ¿no? Por nuestro equipo, por nuestra área de trabajo. La siguiente pregunta sería de parte de Eduardo. Sí, buenas tardes, Daniel. Hola, muy buenas tardes. ¿Usted cuáles considera que serían las habilidades que debería tener un buen gerente? Perdón, Eduardo, no te escuché muy claro. Sí, ¿usted cuáles considera que serían las habilidades que debe tener un buen gerente? Muy bien. En cuanto a habilidades, yo creo que en particular cada persona destaca por diferentes habilidades o diferentes cualidades personales. Lo importante es que las sepas explotar y que las sepas aplicar de forma positiva en tu trabajo. Yo creo que de lo elemental es saber comunicarse, saber liderar. El liderazgo es un tema bastante amplio que en verdad se tendría que tener mucho más tiempo para hablar al respecto, pero de forma general, yo creo que todo lo que involucra ser un líder, el ser responsable, el ser proactivo, el ser sinérgico, el tener buena actitud, el tratar de transmitir esa buena actitud hacia tus compañeros es un fenómeno que se le llama sinergia. En otro caso, se tiene que ser una persona muy honesta, muy transparente, abierta a exponer los resultados, tener la confianza de hacer saber cuáles son los errores, cuáles son los aciertos, cuál es el plan de acción. Se tiene que ser también una persona hasta cierto punto previsora, prever cuáles son las eventualidades que se te pueden presentar para ya tener una planeación. En cuanto a las habilidades o características gerenciales, créeme, son muy distintas. Posteriormente he aplicado para otros puestos gerenciales y me doy cuenta que diferentes tipos de habilidades en su personal, al menos en mi experiencia, al tratarse de un cine y que se trabajaba con una plantilla de personas jóvenes. Sinceramente, la plantilla del cine no voy a decir que en totalidad, pero sí en su mayoría se trata de jóvenes. Entonces, obviamente el tipo de dirección o el tipo de gerencia que se requiere para ese tipo de giro es distinto al tipo de dirección o el tipo de gerencia que vas a requerir para un ramo industrial. Pero a final de cuentas, la postura del gerente sigue siendo la misma. Ok, muchas gracias también por esa retroalimentación. Siento que nos va a ser muy útil después, sobre todo por el hecho de que podemos diferenciar o ver la diferencia en que hay entre trabajar con una plantilla joven y una plantilla que, pues, de mayor edad, que tal vez pueda interferir con el hecho de que del rango de edad o cualquier cosa por el estilo. Nuestra siguiente pregunta sería de parte de Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. Compañeros, mi Hola, pregunta buenas tardes. es enfocada un poquito más a lo actual, a la situación que estamos viviendo, que estamos en medio de una pandemia. Para ti, ¿cuál sería el reto más grande en el que se enfrenta un gerente con esta nueva normalidad? Comprendo. Y fíjate que es un tema bastante curioso porque es una situación bastante conocida que Cinemex, que fue la empresa en la que me desarrollé como gerente, al día de hoy tuvo una serie de complicaciones que lamentablemente los llevaron a cerrar sus instalaciones, no una, sino en varias ocasiones, lo cual pues les llegó a generar una afectación económica bastante fuerte al ser una cadena. Se vieron en la necesidad de cerrar de forma
indefinida varias de sus plazas y en otros se aplicó un cierre temporal. Yo creo que el asegurar los ingresos y también el asegurar la seguridad de la asistencia o de, en este caso, los clientes, ha sido uno de los retos más grandes para todas las empresas que actualmente o se encuentran cerradas, se encuentran bajo ciertas restricciones o ya se encuentran operando, pero con bastantes limitaciones. Yo creo que eso, el tener que aprender o adaptarnos a todas esas situaciones de riesgo, que en este caso se trata de una enfermedad, se trata de una pandemia, pues es uno de los retos más grandes que te puedes enfrentar, porque es algo que totalmente desconoces, ¿no? Entonces por lo que tienes que empezar es por informarte, por hacer una planeación, por implementar y por capacitar, ¿no? O sea, yo creo que sería un pequeño ciclo, no muy detallado, de cómo es que debes de reaccionar ante una situación de este tipo. Y pues solamente estamos hablando del tema de la pandemia, ¿no? Pero en adelante, para cualquier situación que se te lleve a presentar, al estar tú a cargo de una operación, tienes que tener la habilidad de desarrollar un plan y de explotar tus ideas, ser creativo para poder resolver la situación. Ok, bueno, muchas gracias por toda esa retroalimentación tan grande que nos diste. De verdad, nos abres el panorama en cuanto a platicar con una persona que ya sabe de lo que está hablando, porque realmente nosotros lo vemos como de manera muy teórica, vemos que lo podemos ver como de una manera ajena, pero ahorita que verte que realmente sabes de lo que estás hablando y es algo en lo que has trabajado y que pues nos consta que con las palabras que dices sabes realmente de lo que hablas, de verdad que es una experiencia muy grata estar aquí contigo y platicar directamente de estos temas tan puntuales. Creo que nuestro tiempo de reunión fue muy corto para todos los temas que queríamos tratar, pero siento que fue una retroalimentación tanto de nosotros para ti y pues quiero creer que sí para nosotros. No sé si tengas algunas palabras o algún último consejo para nosotros en estos últimos 5 minutos de sesión que nos quedan. Claro, con gusto. Pues en realidad, en forma general te puedo decir que una gerencia efectivamente se ve como un área de responsabilidad. Muchas veces es algo a lo que no nos queremos enfrentar por el tema de nos da nervios, nos da miedo, no sabemos en realidad a qué es lo que nos vamos a enfrentar, pero en realidad yo creo que para cualquier tipo de empleo, no solamente hablando de la gerencia, es atreverte a involucrarte, tal vez no de forma activa, sino de forma visual, de forma externa, involucrarte en las actividades de forma previa, ya para que posteriormente ya tengas la seguridad y la certeza de lo que vas a hacer cuando te toque estar a cargo. Es tema de capacitación, es tema de constancia, es tema de empeño, pero en realidad una gerencia no es un puesto del todo complicado, es un puesto muy estratégico, es un puesto con que requiere bastante capacidad de análisis. En otro caso, pues en gerencia se trabaja en base a resultados, se trabaja por métricas, se trabaja por metas. Entonces, es algo que debes de tener siempre muy claro, que toda decisión o toda acción que tomes va enfocada a mejorar tus resultados o a evitar que tus resultados se vean afectados. Ok, bueno, de verdad vuelvo a reiterarte, muchísimas gracias por darte el tiempo de estar aquí. Sí, creo que con esto podemos concluir nuestra actividad. La concluimos de manera satisfactoria. Bueno, nos despedimos nosotros. De verdad, reitero mis gracias. No sé si algún compañero quiera decir algo.
Pues muchas gracias. Creo que todo el equipo te agradece tu tiempo, sobre todo porque pues debes estar bastante ocupado. Tus palabras nos ayudan mucho, como ya dijo Nimsi. A nosotros lo vemos de manera muy teórica, pero ya saberlo de alguien que ya trabajó, que ya se desarrolló sobre todo en este ámbito, creo que es de bastante ayuda. Y pues nada, de nuevo muchas gracias y un gusto conocerte. Por nada, es un gusto.